En la Biblia encontramos una de las historias más apasionantes que nos enseñan a creer en Dios y a confiar en Él aún en los momentos más difíciles. Esta historia se encuentra en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22, y sucede luego de que se produjera el milagro de la multiplicación. Luego de haber alimentado Jesús a los 5.000, que se prevé que eran 15.000, porque no se contaban para aquel momento las mujeres y los niños, y despidiendo a la multitud que había sido alimentada luego del milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, Jesús se aparta a un monte a orar, permitiendo así que sus discípulos se adelantaran considerablemente en el viaje. Algunas horas después que pasara esto, se encontraban los discípulos en alta mar, en el mar de Galilea, y estaban siendo fuertemente azotados, su embarcación fuertemente sacudida por una gran tempestad, y ellos luchaban para mantenerse a flote de manera tal de que no perecieran en el mar. Para ese momento visualizan una figura en medio de las olas, en medio de esa gran tempestad, y temen por su vida, aterrados de que fuera un fantasma. Sin embargo, Jesús, que aproximándose a la barca, les dice: no teman, cálmense, soy yo. Pedro, dudando que fuera Jesús, le dice: Señor, si en verdad eres tú, que vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dice: ven. Pedro desciende de la barca, caminando hacia Jesús, y de momento, al contemplar esa escena del fuerte viento y las grandes olas, la noche cerrada, siente miedo. Recordemos que Pedro era pescador y conocía perfectamente el mar de Galilea. Los estudiosos dicen que se encontraban aproximadamente a 13 kilómetros de la costa. Para cuando Pedro empieza a ver la situación en la que estaba y que no podría ser real, ¿no? En su pensamiento de lógica humana, empieza a hundirse, conocedor de que para esa instancia la profundidad era muy vasta, y teniendo miedo de lo que veía, comienza a hundirse. A lo que Jesús de inmediato extiende su mano y lo sujeta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el pasaje continúa diciendo que cuando se suben a la barca, la tempestad se calmó. Es importante entender cómo la voz de Jesús quiere darnos dirección y guía, ¿no? Cómo debe actuar en nuestras vidas como una brújula, ¿no? Cómo intenta ser en nuestras vidas como un motor de motivación, un lugar que señala el camino para el descanso de nuestras preocupaciones y nuestras aflicciones. Había un interrogante que me exhortaba poderosamente cuando leía esta palabra, y es que conforme a los acontecimientos que estamos viviendo a nivel mundial y como iglesia, ¿estamos siendo capaces de oír la voz de Dios? Hay quizás tormentas en nuestro espíritu que obstaculicen que podamos agudizar nuestros oídos espirituales a lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Estamos actuando como Pedro, impulsados por nuestra voz interior, muchas veces de duda, esa voz que muchas veces se instala en nuestro interior
infundiéndonos temor, esa voz que viene de los afanes o que simplemente es la voz del pánico que nos susurra desesperación en nuestra mente en los momentos de conflicto, en los momentos críticos. Esa voz que es totalmente ajena al Espíritu Santo y que en ocasiones tiene el gran poder de desestabilizar nuestra fe y llevarnos a accionar conforme a lo que consideramos. Estamos invitando a Dios a nuestros hogares. Estamos invitando al Espíritu Santo a que nos hable de parte de Dios. ¿Pasamos tiempo de oración para aprender a reconocer la voz de Dios y no confundirla? En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1, Jesús dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Unos capítulos más adelante del libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo vencí el mundo. Señor, te pido en esta hora, Padre, que abras los oídos de nuestros corazones para aprender a identificar tu voz, Señor. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, Señor. Acalla la voz del pánico que trae tribulación, la voz del desánimo y de todas aquellas voces que no vengan de ti y que no nos acerquen a ti. Señor, enséñanos a esperar cuando sea necesario y a ser pacientes en aguardar tus respuestas, Señor. Gracias por seguir hablando a nuestros corazones, Padre. Sometemos nuestras vidas, sometemos nuestros tiempos y nuestros deseos, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Padre. Amén. Les deseo que Dios les bendiga grandemente. Quedan en la grata compañía de mi amigo Luis Vivas, salmista, cantautor y músico mexicano, y su reciente material instrumental llamado Sumergido. Que Dios les bendiga.